Jujutsu Kaisen está llegando a su final, y qué mejor forma de mostrar mi amor por el manga que hablando sobre las cosas que le faltaron a Gege por mostrar, como haría un verdadero fan de esta obra. En los capítulos finales se supone que Gege va a cerrar las tramas que están abiertas actualmente, tan abiertas como tú cuando te visita tu tío, y digo supuestamente porque puede ser que se la pele rotundamente, no cierre ninguna trama y nos muestren a Itadori después de 8 años siendo el profesor de un sobrino perdido de Gojo, como hizo otro japonés con su final. Nunca lo olvidaré, Horikoshi, que lo sepas. Puedo olvidar muchas cosas, pero ese final tan nefasto no lo olvidaré nunca. Más allá de las tramas que tiene que cerrar actualmente, a lo largo de la obra hubieron tramas que le faltaron desarrollar muchísimo, y si lo hubiese hecho hubiese mejorado aún más el manga de Jujutsu. Así que hoy voy a hablar sobre las cosas que debimos ver en Jujutsu Kaisen. Comenzaré hablando sobre las cosas que sí o sí tuvimos que haber visto. Hay tramas importantísimas que tuvimos que haber visto y que si Gege las hubiese mostrado, hubiese mejorado Jujutsu Kaisen de una manera que no tienen ni idea. La cosa más importante, sin lugar a dudas, que Gege tuvo que haber mostrado sí o sí, es el pasado de la brujita. Por favor, Gege, o sea, todo el mundo quiere saber el pasado de la brujita. Cómo llegó a ser una de las hechiceras más poderosas de todo Jujutsu. Cómo tiene una de las técnicas malditas más poderosas que ni siquiera me acuerdo de cuál es, pero una de las más fuertes. O sea, todos queremos saber el pasado de la brujita. Ahora en serio, y dejando de hablar de NPCs como la brujita, la cosa más importante que Gege tuvo que habernos mostrado es todo lo relacionado a Kenjaku. Sabemos que el cerebro con vida propia era un hechicero antiguo y que lleva cambiando de cuerpo desde hace siglos, pero quitando eso no sabemos absolutamente nada más de él. No sabemos nada sobre sus motivaciones, el tipo hizo 90.000 planes a lo largo de la historia y seguimos sin saber qué es lo que buscaba verdaderamente. Tampoco sabemos qué tipo de relación tenía con Sukuna, porque sabemos que estos dos se conocen desde hace siglos, pero no sabemos qué tipo de relación tienen, cómo se conocieron, si en la época Heian jugaban a ver quién tenía la expansión de dominio más grande. No sabemos nada de la relación entre estos dos. Pero sobre todo, la cosa que más me intriga, y creo que a todo el mundo también, es todo lo relacionado a que poseyó el cuerpo de la madre Itadori. Estamos hablando de que este tipo se dejó clavar por el padre Itadori para concebir a su hijo, pero cuando poseyó el cuerpo de la madre, ¿terminó matando al papá después? Que yo intuyo que sí, porque recordemos que el abuelo Itadori le dijo a su padre en su momento que si seguía con esa mujer iba a morir. Entonces lo más seguro es que Kenjaku lo haya matado, pero este es incierto porque no sabemos absolutamente nada del padre Itadori. Kenjaku es uno de los personajes más desaprovechados de la obra y debería ser todo lo contrario. Deberíamos saber muchísimas cosas sobre él, pero no sabemos absolutamente nada y tristemente tampoco sabremos nada porque la obra termina ya mismo. Entonces Kenjaku quedó como una buena idea pero ejecutada pésimamente. Kenjaku es el Madara de bajo presupuesto, movió los hilos de la obra y planeó absolutamente todo. La diferencia es que Madara sí es un villanazo y Kenjaku, bueno, dejémosle en que existe. Anda por ahí, vagando, haciendo uno que otro plan y listo. Bueno, andaba, que ahorita está muerto y... en fin, que para ser uno de los villanos más importantes tuvo una muerte como si fuese un NPC cualquiera de los Cooling Games. Ahí vemos el amor que le tiene Gege a Kenjaku. Si piensas que un villano no tuvo desarrollo, recuerda a Kenjaku. Y si piensas que no puede existir nada peor que Kenjaku, recuerda que existe All for One y se te pasa la molestia con Kenjaku. Otra cosa que también tuvimos que haber visto es un flashback sobre la era Heian. En el manga nos dicen que esta era fue el pic de la hechicería, pero no solo eso, también fue el pic de las cosas que no vimos, porque Gege no se dignó a mostrarnos ni siquiera un poco sobre la era Heian. En los Cooling Games nos presentaron algunos hechiceros que venían de esta época, como Yorozu, Uro y Ángel, y previamente a esto habíamos visto a otros 3 hechiceros que venían de esa época, como lo son Sukuna, Kenjaku y Uraume. No sabemos un carrizo de la era de donde proviene el 90% del lore de la serie, y la era de donde vienen los villanos principales de la serie, como lo son Sukuna y como lo son Kenjaku. Que hablando de Sukuna, más allá de la era Heian y lo que sea, no costaba nada mostrarnos más cosas sobre el pasado de Sukuna. Sabemos algunas cosas del pasado de Sukuna, como que tenía un hermano y se lo comió, que viene de la era Heian, que está a otro nivel desde esa época, pero faltan bastantes cosas por saber de él. No sabemos cómo el tipo pasó a ser considerado el rey de las maldiciones, no sabemos cómo mencioné antes su relación con Kenjaku, tampoco sabemos bien su relación con Uraume, que Kenjaku dio a entender que Sukuna le daba con expansión de dominio todas las noches Uraume, si saben a lo que me refiero. En general nos faltan por saber bastantes cosas de Sukuna, pero sobre todo de la era Heian, que hay muchos personajes y cosas interesantes que pudieron ser mostradas, y solo sabemos algunas cosas y que Sukuna rompía la cama con Uraume, pero necesitamos más información. Necesito saber más cosas sobre la era Heian más allá de saber que Sukuna se empotraba a Uraume.
Estas dos, sin lugar a dudas, son las cosas que me parecen más importantes y que tuvimos que haber visto. Pero Gege le tuvo miedo al éxito y no las mostró. Bueno, más que miedo al éxito, diría que tuvo flojera. Porque para mostrarnos otras cosas, sí hubo tiempo. Porque para meter un montón de texto en muchísimos capítulos, sí hubo tiempo, ¿verdad? Para intentar recrear la Biblia, sí hubo tiempo, Gege. Pero para mostrarnos todo lo de la era Heian y lo de Sukuna, no hubo nada de tiempo. En fin, Gege jugando con su manga. Nunca seremos capaces de entenderlo. Ahora voy a hablar sobre las cosas que tuvimos que haber visto, pero que no considero tan importantes como las dos mencionadas anteriormente. Ojo, en este punto voy a meter cosas que considero relevantes para la historia, pero que no me parecen tan relevantes a comparación de las que mencioné en el punto anterior. Incluso algunas de estas son más que todo un deseo personal, así que van advertidos. Lo primero, lo que voy a hablar es sobre Megumi y su relación con su hermana. Sabemos que para Megumi, su hermana es todo para él. En la primera temporada del anime vemos como siempre buscó proteger a su hermana, pero nada le costaba a Gege darle uno que otro flashback más. Vimos que sí, 2 flashbacks contados, de ellos 2, pero faltan más escenas de ambos juntos como para poder empatizar con los sentimientos que tiene por su hermana. Y más allá de eso, poder empatizar con Megumi, que es un personaje que no le genera nada a nadie. A mí Megumi no me cae mal ni nada, pero me da completamente igual. Si aparece bien y si no aparece tan bien. Con Megumi me ocurre lo mismo que me ocurre con Zoro después del time skip en One Piece. Son dos personajes que son fuertes y tienen técnicas llamativas, pero que no te generan nada más que querer verlos pelear, porque son dos personajes que fuera de las peleas no tienen absolutamente nada. Al igual que con Megumi pasa lo mismo con Nobara, no eres capaz de encariñarte con Nobara tanto como con otros personajes, aunque dentro de lo que cabe te encariñas más con Nobara que con Megumi, o por lo menos a mí me pasó así. Pero no sé, a estos personajes les falta algo, les falta esencia, como diría el buen Tablo, o les falta pasión, como diría el gran Hakari. Hablando de Nobara, también tuvimos que haber visto más cosas sobre ella, pero a diferencia de Megumi, ella estuvo en coma hasta el capítulo de esta semana, entonces como tal no pudimos haber visto nada sobre ella. Que eso igual no quita que tuvimos que saber más cosas sobre ella, aunque más que saber diría que tuvimos que haber visto más interacciones de ella en el presente con otros personajes. Pero como Gege la mandó al congelador durante prácticamente la mitad de la obra, pues no pudo ser así. Otra cosa que también tuvimos que haber visto es el pasado del protagonista, el gran Satoru Gojo, Itadori. Más allá de que Itadori sea el protagonista, con todo el tema ese que Kenjaku se apoderó del cuerpo de su madre, hace que el pasado de Itadori sea muchísimo más interesante, porque uno quiere saber qué ocurrió con sus padres. Del pasado de Itadori solamente sabemos que se crió con su abuelo, pero desde qué punto de su vida. Hubiese sido muy interesante ver cómo influyó todo el tema de Kenjaku en la vida de él. En los últimos capítulos pudimos saber algo más sobre su pasado en el capítulo donde se burla de Sukuna, pero solamente tenemos eso. Tampoco digo que tengamos que saber todo sobre el pasado de Itadori, tampoco digo que tenemos que haberlo visto cuando comía un cereal con leche, cómo se cepillaba los dientes, tampoco digo eso, pero uno que otro detalle sobre su infancia hubiese estado bien. Hablando de pasado, otro pasado que tuvimos que haber visto también, a esta vez sí, el pasado de Gojo. Sé que va a venir gente a decir, pero ya vimos su pasado en el arco del recipiente del plasma estelar. No te leíste Jujutsu y no sabes nada. A ver, hijo mío, pudimos ver algo de su pasado, pero no me refiero a eso. Hablo de lo ocurrido antes de lo del recipiente del plasma estelar. Sabemos que Gojo es un prodigio y es un privilegiado, que estos dos adjetivos se le quedan cortos teniendo en cuenta lo roto que estaba. Pero ¿cómo llegó a ser tan fuerte? ¿Y cómo Gojo llegó a ser el sujeto que más moja ropa interiores de todo Jujutsu? Me hubiese gustado ver, aunque sea 2 capítulos del manga dedicados al pasado de Gojo. Además, hace poco Gege dijo en una entrevista que los padres de Gojo siguen vivos, que estoy seguro que a Gojo sus padres le dan completamente igual. Estoy seguro que si sus padres los atropelló un camión a él le da completamente igual. Pero no sé, ver si tenía algún tipo de cariño, algún tipo de vínculo con alguien de su clan. Hubiera sido muy bueno también ver cómo se hizo amigo de Geto, su primera interacción con él, si se llevaba mal al principio con él, si uno de los dos le dijo al otro, no estás herido, ¿verdad? Miedosito. Lo siento, no volver a comparar una verdadera amistad como la de Gojo y Geto con la de Naruto y Sasuke, que bueno, más que amistad, dejémosla en que Naruto tiraba para el otro bando y ya. También pienso que tuvimos que haber visto más sobre los 3 clanes más importantes de la obra, el Uchiha, el clan Uzumaki y el clan Senju, perdón. Tengo que dejar de hablar sobre Naruto, tengo demasiado Naruto en mi mente. Ahora sí, el clan Kamo, el clan Gojo y el clan Zenin. El que más supimos fue el clan Zenin, pero del clan Kamo no sabemos casi nada y del clan Gojo solamente sabemos que el segundo hechicero más poderoso de toda la obra viene de ese clan, pero de ese clan no sabemos nada más que eso. Hubiese sido interesante ver las relaciones entre estos clanes, alguna interacción entre los líderes, algo, lo que sea, pero algo. Imagínense haber visto un arco entre los 3 grandes clanes peleando entre ellos. Hubiese sido una cosa increíble, ver a los hechiceros más poderosos de cada uno de los 3 clanes peleando entre sí. Hubiese sido espectacular.
Hablando de clanes y de familia, hubiese sido genial haber visto un poco más del pasado de Maki en el clan Zenin. Ojo, lo del clan Zenin me parece que está muy bien llevado por parte de Gege, y siento que con lo que tenemos actualmente está bastante bien. Pero que hubiésemos visto algunas escenas más sobre la estancia de Maki en el clan Zenin hubiese sido increíble. Imagínense que hubiésemos visto flashback del pasado de Maki mientras acababa con todos los de su clan. Eso hubiese sido brutal. Ver escenas de cómo las menospreciaban todos, alguna interacción con el amebombillos de Naoya, cosas de ese estilo. Esto que voy a comentar es un gusto personal, pero también hubiese querido ver alguna mención del papazote de Toji por parte de alguno de su clan. Alguna cosa así, imagínense que lo compararan con su hermano, alguna cosa por el estilo. Sé que tenemos suficiente información, pero siento que se puede haber explotado aún más si cabe. Además quería ver a Naoya de niño, para odiar aún más al hueleboxer ese, pero Gege lamentablemente no me dio el gusto. Por último, algo que tuvimos que haber visto es la pelea de Hakari contra Uraume. Lo digo hasta con disección y todo. Gege, nada te costaba mostrarnos algo de esta pelea. Esta pelea quedó ahí en segundo plano y no sabemos nada de lo que está ocurriendo. Solo vimos medio capítulo de toda la pelea. Que la pelea como tal me da completamente igual. Lo que verdaderamente me molesta es no ver a la cabra Hakari en acción. Cualquier ocasión en la que pueda aparecer Hakari se agradece, y más si es en una pelea para ver sus poses raras y leer sus tremendos diálogos. Qué triste que no aprecies a Hakari, Gege. Qué triste. Pero bueno, tú te lo pierdes. No supiste valorar al brasileño come travestis. Hakari es demasiado para tu obra. Sé que algunas de estas cosas mucha gente puede considerarlas innecesarias o incluso hasta irrelevantes, pero desde mi punto de vista, haber visto esto hubiese mejorado aún más el manga de Jujutsu. Pero Gege le tuvo miedo al éxito, y al trabajo también, porque tuvo que haberlo mostrado. Pero no, prefirió seguir haciéndole felaciones con la boca a Sukuna durante todo el arco final y no mostrar ninguna de estas cosas. En fin, Gege siendo Gege y dejando tramas sin desarrollar. Quería hablar sobre esto porque como Jujutsu Kaisen va a terminar en nada, me puse a pensar y faltaron cosas por mostrar y desarrollar, que si las hubiésemos visto Gege se hubiese coronado y merecería una estatua, pero no lo hizo. Entonces, la estatua se la dejamos a Midoriya, que tuvo una estatua ahí toda chimba al final de la obra, pero aunque sea la tuvo, no como Gege. Veo muy poco probable que Gege muestre o cierre alguna de las tramas en los capítulos finales, porque no hay tiempo, pero quién sabe, a lo mejor hace magia, resuelve aunque sea una, pero no lo creo. Solo queda ver qué hace Gege en sus últimos capítulos y ver si los aprovecha, porque si no lo hace, los fans le van a quitar una de sus 7 vidas. Y yo voy a estar en primera fila para encargarme de eso. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, suscríbanse y denle like si lo disfrutaron y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.